Bendito Señor y Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por tan grande bendición que nos das de estar una vez más reunidos, Padre Dios, con el propósito de abrir tu palabra, de escudriñarla, Señor. Y para ello, Padre, te pedimos y suplicamos que tu bendición sea sobre cada uno. Bendigas primeramente a la hermana Ana Rosa, Señor, que es la conductora y quien expone tu palabra. Bendícenos a nosotros, Señor, con una mente que esté abierta y dispuesta a recibir tu enseñanza, Padre Dios, y que a través de ella, Señor, seamos transformados y seamos hacedores de tu palabra, Señor. Padre bendito, pedimos por todos aquellos hermanos, Señor, que es, están por conectarse, tráelos con prontitud, Señor. Aquellos que a veces por alguna razón, Señor, no pueden conectarse, Señor, hoy danos el tiempo, Padre, y que todos podamos estar reunidos aquí recibiendo la gran bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, comenzaremos con el repaso de un par de los versículos. Pensé que hoy comenzaríamos con Gálatas 5 Gálatas 4. Y entonces repasamos el del 4, el del 5 y vamos a pasar un tiempito más con el del 6 para repasarlo y aprenderlo un poquito mejor. Sabiéndolo en inglés a veces ayuda, pero a veces es un estorbo, porque entonces la mente quiere hacer la traducción igual y no está en muchos lugares traducidos igual literalmente. Así que bueno, por eso también estoy tratando de aprendérmelo en español ahora. Bueno, comencemos con Gálatas 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está la razón por la cual Cristo vino. ¿Y qué tan profundo vino? No vino como ángel, no vino como ningún otro ser creado, sino como nosotros, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso nos dice una cantidad de información en esas dos frases. Espero que si no han entendido esto, regresen a los lugares donde hemos hablado de esto anteriormente. Ahora vamos a Gálatas 5, 13 al 16. Habla de la libertad que encontramos en Cristo. Entonces, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Así que estamos libres. ¿Libres para qué? Para amarnos y servirnos los unos a los otros. Para eso es la libertad. No quiere decir que como hemos sido proclamados libres, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Hacer nuestra propia voluntad, regresar al pecado. No, para eso no fue la libertad que Dios nos dio. Nos dio la libertad, volvamos a repetir, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad como ocasión o para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en un solo precepto. Amaos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Nos acabamos los unos a los otros. Usábamos en un tiempo la palabra fulminar, ¿no? Hablando de los insectos que se fulminan. No se fulminen los unos a los otros. Cuidad, amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros con amor. Para eso es la libertad, ¿verdad? Ahora sigamos para adelante allí. Los otros versículos, estamos repasando los versículos de Gálatas 5, 13 al 16, para los que se están conectando ahora. Gálatas 5, 13 al 16 estamos repasando. Comencemos otra vez. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis
mutuamente. Y aquí viene la clave no solamente de cómo podemos vivir en amor los unos con los otros, sino también cómo podemos vivir sin satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuál es la clave? Digo, pues, vivir según el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Qué promesa tan preciosa la que tenemos allí. Si andan con el Espíritu y yo tengo el Espíritu listo para dárselos, más listo que lo que vosotros estáis para darles buenos regalos, buenos dones a vuestros hijos. Yo estoy todavía más ansioso que eso, dice el Señor. Entonces, dice allí, andad con el Espíritu y no vas a satisfacer, no van a tener el deseo de satisfacer los deseos de la carne. Gracias al Señor por eso. Entonces vamos ahora a Gálatas 6. De allí escogimos los versículos 12 al 15 y quiero que pasemos un tiempo aquí juntos repasando este versículo, a ver si nos ayudamos unos a otros a aprendérnoslo de memoria. Y siendo que es el versículo del último capítulo de Gálatas, entonces no vamos a tener tanto tiempo como tuvimos con los del capítulo 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, porque pues ya nos queda más poco tiempo, pero hay suficiente tiempo para aprendernos. Quiero nuevamente animarnos unos a otros aquí, que no importa qué ocupados estemos, no importa qué edad tengamos, no importa si hemos tenido buena memoria durante nuestra vida o nunca hemos tenido buena memoria. Cuando en lo que toca a la palabra de Dios, tenemos una ayuda especial, que es la del Espíritu Santo. Porque uno de los funcionamientos, una de las funciones, debería decir yo más correctamente, del Espíritu Santo es de ayudarnos a recordar, a traer a nuestra memoria las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces, como he dicho antes, escriban sus versículos de memoria en papel o papeles separados y tengan uno en el espejo, otro al lado de la mesita de noche, otro en la cocina, otro en el carro, otro entre el bolsillo de la chaqueta que llevan para trabajar, etcétera, de forma que hayan suficientes ocasiones durante el día en que podamos repasarlo. Una leída, 2, 3 leídas mientras esperamos que la luz del semáforo cambie de rojo a verde. Tomar toda oportunidad que el Señor nos presente para ayudar y hacer que el Espíritu Santo pueda fijar esas palabras a nuestra mente. Entonces comencemos en Gálatas 6, 12 a 15. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. ¿Por cuál razón? Esta es la primera de las razones malas que tienen, solo para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Qué razón tan errónea para hacer lo errado. Entonces, volvamos otra vez, repasemos ese versículo. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. Repitamos hasta allí. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. Otra vez, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. Bueno, verdaderamente que allí hay dos razones erróneas, porque la primera parte del versículo también es una de las razones que ellos tienen. Quieren ostentarse según la carne. Quieren estar orgullosos de lo que hacen, de sus obras. ¿Ok? Nuevamente, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. Una vez más, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. ¿Por qué otra razón? Solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Ahora, desde el principio hasta el final. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Ok? Espero que esto nos haya ayudado a recordar el versículo 12. Ok, ahora sigamos con el 13, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis, y aquí viene otra de las razones, para gloriarse en vuestra carne. Notemos entonces que quieren ostentarse o gloriarse en la carne, quieren no padecer la persecución por la cruz de Cristo y quieren gloriarse en la carne de los que se han circuncidado. Esto está todo empapado de orgullo, de suficiencia propia. No suena nada a evangelio de justificación por la fe, ¿verdad? Es completamente lo opuesto al evangelio de justificación por la fe. Otra vez, ahora entonces vamos el 12 y el 13. Los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidéis, solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El 13. Porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. Repitamos el 14 otra vez, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y ahora el 15, porque en Cristo Jesús, este se lo deben estar aprendiendo más fácil, porque ya hemos hablado bastante de esta comparación allí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la nueva creación. Lo que vale es la nueva creación, o sea, la nueva criatura. La criatura que Dios nos ha prometido que cuando nos trae la luz y la verdad y nosotros la recibimos, la creemos, entonces esa verdad nos transforma y nos hace una nueva criatura. Somos bebés en la vida espiritual, nacemos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, espero que con este repaso juntos hayamos podido ayudarnos unos a otros a memorizar estos versículos. Entonces vamos ahora a la página 150 del libro. Allí habíamos quedado la vez pasada. Y quiero que regresemos en parte al último párrafo que habíamos leído allí. En la página 150, en la sección Vosotros que sois espirituales, en el párrafo que comienza diciendo ciertamente no es un asunto liviano. Pero quisiera que por favor vayamos a la página 148, donde está el versículo 1 de Gálatas 6. Gálatas 6:1 está allí en negrilla. Vamos a leerlo para que entonces volvamos otra vez a recordar de qué es que estamos hablando, qué tema es el que estamos exponiendo. Dice allí, leamos juntos: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Entonces estamos hablando de cómo restaurar a un hermano que ha caído en el error o en alguna falta de cualquier clase. Esto se aplica para todas las faltas de toda clase, de todo ser humano. Entonces, comienzo a leer allí, regresamos nuevamente a la página 150, el párrafo que comienza ciertamente. Tengan sus Biblias listas y ábranlas a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Tengan allí a Primera de Corintios 10 listo, porque vamos a hablar de eso dentro de unos minutos aquí. Les doy unos segundos para que consigan Primera de Corintios 10. Y ahora sí vamos a empezar el párrafo ciertamente. Ciertamente no es un asunto liviano colocarse en el lugar de Cristo ante ningún hombre caído, porque dice restaurarlo, ¿verdad? Entonces allí nos dice, no es una cosa fácil de hacer. Y nos podemos imaginar que ciertamente algo así no es algo que podamos decir, eso lo hago yo a ojo cerrado, ni que tampoco nos atrevamos a decir una cosa así, de tal manera, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Sigo leyendo. Y el designio de Dios es que cada uno se considere a sí mismo, cuidando
que tú también no seas tentado. ¿Verdad? Allí había terminado diciendo en el versículo 1 que terminamos de leer hace unos momentos, cuidando que tú también no seas tentado. Entonces, para esto vamos a ir a ver el consejo del apóstol Pablo, dado, claro, inspirado por Dios, en Primera de Corintios 10, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Hermana Marcela, ¿usted puede leer esos, por favor? Sí, hermanita, claro. Dice, ah, perdón, dijo 10, 11 y 2. 10, 12 y 13. 10, 12 y 13. Sí, cómo no. Ok. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. No, Y mi el hermana. Primera de Corintios 10, versículos 12 y 13. Ok. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bello pone allí el Espíritu Santo ante nosotros, tanto la advertencia como la promesa. Y no solamente una promesa. Vamos a ver estos versículos de cerca y a ver la cantidad de promesas que se nos están haciendo allí. Y cuando las promesas son de Dios, son promesas que podemos llevar al banco, como se dice. Son promesas en las cuales podemos confiar a ojo cerrado en cualquier momento. Primero nos da la advertencia, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo cual nos dice, nunca creas que estás a salvo y que ya no vas a caer. No, no pienses de esa manera. El Señor nos mantiene sin caída y tiene el poder de mantenernos sin caída, pero Él depende de qué, de que nosotros estemos entregados, de que nosotros creamos en esto, de que nosotros aceptemos que eso es así. Pero si nosotros no nos entregamos a Él, o si estamos entregados, pero luego decimos, ya no, o nos descuidamos, como hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Cristo habló con él y le dijo, mira que el enemigo ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti. No, Señor, no hay problema. Yo estoy listo para ir hasta la prisión y hasta la muerte. Que seguro estaba de lo que estaba diciendo. Y lo estaba diciendo de todo corazón porque así lo sentía. Aquí está la advertencia. Nunca se sientan, nunca crean en eso de que se sienten seguros de que no van a caer. Recuerden a Pedro. Así como en la Biblia se nos dice, acordados de la mujer de Lot, yo creo que en la versión mía, yo pondría acordados de Pedro. No hay necesidad de tener un versículo, ya lo sabemos, ¿verdad? Acordados de Pedro. Y por eso aquí nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que cuando se nos habla de ir a restaurar a nuestro hermano, vayamos sabiendo cabalmente que esa persona a la que vamos a ir a redarguir, a restaurar, esa persona podría ser yo. Esa persona podría ser cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de pecar. Todos la tenemos. Todos. Entonces luego viene la promesa. Vamos a ver cuántas promesas encontramos aquí. No os ha tomado tentación sino humana. ¿No es eso un alivio? Claro que sí. No tenemos que pensar, ay, no, es que esta tentación mía, sí, eso es sobrehumana, superhumana. Una tentación tan fuerte que ningún humano hubiera podido resistir. ¿Quién lo hubiera resistido? Cristo Jesús, si Él fue humano. Así que nos está diciendo, no crean que tienen que caer en la tentación porque fue demasiado fuerte y no había fuerza ninguna que te hubiera ayudado a resistir esa tentación. No pienses de esa manera. Es una promesa en ella también. No te preocupes que no va a venir sobre ti ninguna
tentación que sea sobrehumana, superhumana. De hecho, cuando hablamos de Cristo y cómo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, siempre pienso en lo siguiente y lo comparto, que para Cristo fue una tentación cuando el enemigo le dijo, si eres el Hijo de Dios, torna estas piedras en pan. ¿Por qué era una tentación para él? Porque él hubiera podido hacerlo. Él tenía la capacidad divina. Se había vaciado de todas esas características divinas, pero a cualquier momento las ha podido tomar porque tenía su voluntad. Él podía hacer con su voluntad lo que quisiera, igual que nosotros. Pero él escogió en cada paso someter su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, a nosotros jamás se nos va a presentar una tentación de que cambiemos piedras a pan. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Esa no es una tentación de la cual nosotros tenemos que tener temor. Ay, que no me vayan a tentar hoy a cambiar piedras en pan, porque ¿qué voy a hacer? No sé si voy a poder resistir. No, 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 no. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza y más allá de eso. Amén. Espero que todos estén diciendo amén. Claro que sí. Cristo tiene no solamente experiencia, sino es experto. Y una persona que es experta es una persona que sabe no solamente la situación presente y la situación de más tarde, sino que conoce casi todo lo que el campo de su experiencia sea. Por eso se llaman expertos o peritos. ¿Verdad? Entonces, sigamos con el versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana. Más fiel es Dios que no os... Bueno, allí nomás en esto, más fiel es Dios. Gracias por recordarnos, porque a veces en la tentación se nos olvida que Dios es fiel y pensamos, ¡ah! Me toca a mí solo hacerle frente a esta tentación. No, Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Hace unos años yo estaba estudiando con una persona y cuando llegamos a este versículo, la persona me dijo que su madre estaba ensañada contra el Señor, enojada con el Señor, porque ella creía que este versículo era cierto, pero que había estado bajo una tentación tan severa y que era tan severa que la había tumbado, había caído en la tentación. Y por lo tanto, entonces renegaba contra Dios y le decía, mira que tú no cumpliste lo que me prometiste aquí en este versículo. Tú dijiste que no seríamos tentados más de lo que podamos llevar y me llegó una tentación que fue más de lo que yo podía llevar. Hermanos, pensemos esto un poquito más profundo. ¿Por qué nos da el seguro? ¿Por qué nos dice con tanta certidumbre de que no vamos a ser tentados más de lo que podamos llevar? Porque ¿quién es el que va a llevar esa tentación? Si somos nosotros, olvidémonos de eso. Vamos a caer antes de que el enemigo nos tente. Nosotros mismos nos tentamos, ¿verdad? La tentación está dentro de nosotros mismos. La iniquidad está dentro de nosotros mismos. Cristo dijo que nosotros somos, la inmundicia que tenemos está dentro de nosotros. Así que tenemos la tentación allí mismo dentro. El enemigo ni siquiera le toca gastar el tiempo en eso. Nosotros mismos hacemos la tentación y nos la presentamos y caemos en ella. Entonces, no seréis tentados más de lo que podéis llevar. ¿Por qué? Porque Cristo, que fue tentado en todo y aún más, es el que debe llevar la tentación nuestra. Si se la quitamos de su mano, pues estamos diciendo que nosotros lo podemos hacer igual que el apóstol Pedro. No, Señor, yo estoy listo. Y a las 3, 4, 5, un par de horas ya estaba negándolo con groserías y todo.
Entonces, si estamos pensando que nosotros los vamos a llevar o que lo que Dios nos ha prometido es que nosotros las vamos a poder llevar por nosotros mismos, pensemos nuevamente, porque por eso vino Cristo, porque Él sabía que nosotros no podemos llevar, no tenemos la fuerza, somos débiles, somos pobres, somos flacos, se nos dice en la Biblia, ¿verdad? Nuestras flaquezas nos llevan, como las hojas, como el viento se lleva las hojas, dice en Isaías. Entonces, ahí está otra promesa, que no nos va a dar más de lo que podamos aguantar, ¿por qué? Porque el que las aguanta es Cristo. Y no hay tentación, ni humana ni sobrehumana, que Cristo no pueda llevar sobre sí mismo. Él las lleva todas y las vence todas. Y a esto decimos, gloria a Dios. Amén, que así sea. Sigamos a ver. Antes dará también juntamente con la tentación la salida. Hermanos, ¿creemos en esto? ¿Creemos en esto? Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, como he dicho antes, no solamente en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Porque el tiempo para las reacciones es mucho más corto. Cuando se nos presenta algo y simplemente reaccionamos en el momento, no son sino microsegundos. Pero debemos pedirle al Señor, ayúdame a que no esté tan acelerada a querer contestar. Igual que Pedro también. Pedro siempre hablaba de primero y terminaba diciendo lo que no debía decir, ¿verdad? Que de la misma manera nosotros aprendamos a decir, Señor, ayúdame aquí en este momento. Un microsegundo, pero podemos elevar una oración. Nos dará junto con la tentación la salida. Si esperamos, ¿verdad? Esperad en Jehová. ¿Verdad? No corramos adelante de la situación, ni nos quedemos atrás tampoco. Vayamos al paso con Cristo y sepamos que aunque el tiempo de reacción o de acción sea poco, Dios nos ha prometido que nos va a dar la salida juntamente que venga con la tentación para que podamos aguantar. ¿Y cuál es esa salida? Por seguro sabemos cuál es la salida, ¿verdad? Permitir que Cristo sea el que le haga frente a la tentación, porque nosotros no podemos. Vemos allí cómo Cristo es el arma, el escudo contra la tentación y nos promete de una forma y de otra forma y de otra forma y vuelve y nos las voltea por un lado y por el otro y nos muestra cada cara de la promesa que nos está haciendo en ese versículo 13 de Primera de Corintios 12. No, 10. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Entonces, creamos en esto y creamos y sigamos creyendo al punto en que ya el asunto no sea de creer en ese momento, sino que ya estemos afianzados, fundamentados, arraigados, de manera que no tan fácilmente entonces se nos olvide que esa es la ruta de salida. No contestar yo, no decir yo, no hacer yo, no buscar la forma de salida yo, sino decir, Señor, ayúdame, igual que Pedro. Pedro cuando caminó sobre el agua, ¿verdad? No se esperó haber tomado unos 3 litros de agua para luego decir, Señor, ayúdame. En el momento en que cayó entre el agua, que se hundía, en el momento que se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvame. Y así es como debemos responder cuando la tentación llega. Señor, dárselo a Él, llamarlo a Él, dejar que Él sea el que resista al enemigo. Entonces, vamos ahora a otro versículo más. Segunda de Pedro 3:17. Hemos estado hablando de Pedro. Aquí viene Pedro. Segunda de Pedro está muy cerca al Apocalipsis, bastante cerca, unas paginitas apenas. Segunda de Pedro 3:17. Está antes de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan. Segunda de Pedro 3:17. Entonces, a ver, hermana Edith, ¿usted lo tiene? Segunda de Pedro 3:17. Sí, hermano. Ok, gracias. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos,
caigan de vuestra firmeza. Esta otra vez. Y Pedro sabe exactamente de qué está hablando. Bueno, Pablo también. Todos nosotros sabemos exactamente de qué se habla. Pero hemos estado hablando de las experiencias de Pedro como discípulo de Cristo y la forma en que era tan apurado, azorado a hacer, a contestar, a sacar la espada, ¿verdad? Y cortarle el oído, la oreja al siervo de Malco. Generalmente decimos, él no quería cortarle la oreja. La meta era otra. Quería cortarle el cuello. Bueno, él sabe de qué se está hablando aquí, por eso nos dice, así que vosotros, amados, pues estáis amonestados. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados. No se crean. Es lo mismo que leímos en Primera de Corintios, ¿verdad? Igualito a lo que estábamos leyendo de ella, porque nos dice, el que piense está firme, mire que no caiga. Aquí nos dice, no se crea que usted puede estar andando y hablando y viviendo entre toda la maldad y que no tiene necesidad de cuidarse porque ya usted ya sabe lo diferente. No, la maldad es la maldad. Y si estamos en el terreno encantado, como dice en el espíritu de profecía, entonces tenemos que tener todavía menos confianza en nosotros mismos. Porque pensamos, no, para mí eso no es una tentación. Deberíamos decir, no es una tentación todavía, ¿verdad? Porque cualquier cosa nos haría caer. El enemigo es demasiadamente vicioso y engañoso y nosotros no tenemos la pericia que él tiene, ni la inteligencia que él tiene para la maldad y no podemos confiarnos en nosotros mismos. Entonces, pasando de allí, volvamos nuevamente a la página 150 del libro y sigo leyendo en ese párrafo que estábamos. Estamos en la mitad del párrafo que comienza ciertamente. Dice, se advierte claramente que la norma aquí presentada ha sido calculada para obrar un reavivamiento en la iglesia. Y esta parte, con esto terminamos la vez pasada. Y es una parte tan absolutamente preciosa que quiero que repasemos otra vez. Tan pronto como una persona ha sido vencida de una falta, el deber de cada uno no es ir apresuradamente a contárselo a alguien más, ni siquiera ir directamente con el errado, sino a preguntarse a sí mismo. Y allí vienen algunas preguntas. Y hermanos, allí debería yo de decir lo siguiente también. Algo que nos puede ayudar a restaurar a nuestro hermano, porque habrán situaciones en las que tal vez nosotros ya sepamos o hayamos visto ciertas cosas que están llevando hacia allá y tengamos esta idea de que hay algo que no anda bien. Y venga otra persona a decirnos, ¿sabe lo que pasó con el hermano fulano? ¿Usted escuchó lo que le pasó a la hermana Sutana? ¿Cómo obrar en ese momento para buscar restaurar al hermano o a la hermana que ha caído? Cuando alguien viene a contarnos, también puede ser que la persona venga a contarnos porque seamos pastores o seamos ancianos o diáconos oficiales en la iglesia y quieran, el deseo no sea de pasar un chisme, sino de hacernos conocer la situación que hay para que hagamos algo en cuanto a ella, ¿verdad? Pero sea la situación que sea por la cual otra persona viene a decirnos algo en cuanto a otra persona que han sabido, que han escuchado, que han visto, etcétera, ¿cómo debemos reaccionar en ese momento? ¿Qué debemos hacer para empezar a restaurar? Debemos decirle a la persona, gracias por la información, ya que usted la sabe, hermano o hermana, y yo también, entonces oremos. Y de una vez allí, orar con la persona que nos dio la información. Esto obra en varias maneras, ¿verdad? Obra en que traemos juntos, estamos en un solo propósito y objetivo, en traer juntos delante de Dios el problema que está enfrentando nuestro hermano o nuestra hermana.
ya nos ha hecho parte de un equipo. Número 2, nos da enseguida, nos trae a la mente, nos da esa seguridad de que lo que estamos haciendo debe ser hecho en la presencia de Dios. Y por lo tanto no debemos estarlo esparciendo, contando, diciendo, llamando, sino orando. Entonces, pero tampoco vayamos a decírselo a la otra persona, mire, venga para que oremos por fulanita que hizo tal y tal cosa. No. Oremos individualmente. Pero estoy hablando de cuando alguien viene y nos dice a nosotros, no vamos a decirle, hermano, no me diga porque eso es chisme. No. No queremos tampoco herir a esa persona, ¿verdad? Queremos enseñarnos unos a otros cómo batallar, cómo lograr la restauración de la persona que ha caído en error. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo me encuentro yo? ¿No seré culpable, sino de la misma falta de otra igualmente mala? ¿No será que alguna de mis faltas lo ha o la ha conducido a su caída? ¿Estoy caminando en el Espíritu de manera que pueda restaurarlo y no dejarlo más todavía? Esto resultaría en una reforma completa de la iglesia, dice allí. Antes de seguir ese párrafo, quiero compartir con ustedes este. La vez pasada no lo tenía listo, por eso bueno, tampoco tuvimos tiempo, pero aquí está. Esto viene de Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 155. Es todo un capítulo que habla sobre los pleitos o los problemas en la iglesia. Y dice, he visto el gran sacrificio que Jesús hizo para redimir a los seres humanos. No consideró su vida demasiado valiosa para sacrificarla. Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Cuando un hermano peca, y aquí viene el consejo tan grande, ¿siente usted que podría dar su vida para salvarlo, para salvar a esa persona? Si se siente en esa forma, puede aproximarse a él y ejercer influencia en su corazón. Usted es justamente la persona que puede hablar con ese hermano. Entonces, amigos, quiero decir dos cosas en cuanto a eso, porque las dos cosas he encontrado en mi experiencia. Número uno, que cuando nos enteramos de esto, entonces muchas personas dicen, si tengo que llegar hasta allá, imagínense, entonces nunca voy a llegar. Entonces yo lo que voy a hacer es que para no tener que meterme por todo ese poco de vueltas y no estar seguro, entonces mejor yo me hago el que no sé, el que no veo, el que no, yo me desentiendo de eso. No, eso no es lo que está diciendo allí. Eso es lo que está precisamente llevándonos a lo que estábamos leyendo aquí, que dice que esto resultaría en una reforma completa de la iglesia. ¿Cómo? Cuando actuemos de esta manera. Porque si nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿seré yo también, estaré yo andando en los mismos problemas? ¿Cómo podría la situación en que estoy llevarme a la misma condición en que está mi hermano? ¿Hay algo en mí que yo debería presentar ante Dios para no ir a caer en un problema? Todas estas cosas nos llevarían a que hubiera un reavivamiento y entonces nos llevan también a sentir por esa persona que si fuera necesario, claro que nunca será necesario porque nuestra vida no vale para rescatar a nadie más, pero estamos en la condición como Cristo de poder, de querer, de dar de nosotros mismos nuestra vida por esa persona si fuera necesario. Cuando llegamos a esa situación, entonces sabemos que somos la persona que estamos llamados por Dios a hacer. ¿Cuándo sabemos que hemos llegado allá? Cuando sintamos de todo corazón que el Espíritu Santo haya transformado nuestro corazón, que hayamos tomado esto tan seriamente, porque vemos el dolor, vemos la situación de nuestro hermano, el peligro en que está. Y entonces nos hemos entregado a Dios de tal manera que nos lleva
a sentir que si fuera necesario, daríamos nuestra vida por esa persona. Sigo leyendo. Usted, si siente de esa forma, puede aproximarse a él y ejercer influencia en su corazón. Usted es justamente la persona que puede hablar con ese hermano. Hermanos, no nos apresuremos a ir hasta que no estemos, hasta que no hayamos orado. Nunca debemos apresurarnos a hablar sin orar. Orar por esa persona, interceder por esa persona. Pedirle al Señor que nos muestre cuál es la manera en que debemos aproximarnos. Y entonces, cuando sintamos que podríamos dar nuestra vida por esa persona si fuera necesario, entonces no digamos, bueno, yo se lo dejo al anciano de la iglesia. Yo se lo dejo al pastor. Para eso están los pastores. No. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Así como Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Así nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu hermano? No respondamos como Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano acaso? No. Somos guarda de nuestro hermano. Claro que sí. Y cuando somos guarda de nuestro hermano y estamos sintiendo por ellos como si fuéramos nosotros mismos, entonces ese reavivamiento va a venir a la iglesia completa. Y sigue diciendo, y podría ser que para cuando los demás hubieran logrado la condición requerida para ir a ver al que cometió la falta, ya se hubiese recuperado de la trampa del demonio. Mientras estamos entregados a Cristo y en un momento de, como se preparaba para el día de expiación, el día de expiación, por fin se me vino, ok. Que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón de manera que le demos amplia cabida al Espíritu Santo de que nos limpie, nos llene de su amor y nos muestre entonces en nosotros mismos lo que debemos entregar a Dios y luego entonces estaremos listos para ir a hablar con nuestro hermano, nuestra hermana. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto va con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Aún la caída de un hermano nos servirá no que nos servirá a nosotros que ellos se caigan, no. El Espíritu Santo la usará para atraernos a nosotros más cerca de Cristo, más cerca los unos a los otros, para que ni nos mordamos, ni nos comamos los unos a los otros, ni nos consumamos, sino que con amor sirvamos los unos a los otros. Precisamente lo que dice el versículo de memoria del capítulo 5, ¿verdad? Que estábamos repasando esta mañana. Bueno, ahora entonces sí, sigamos con la sección atado en el cielo. Hermana Mari, ¿puede leer, por favor? Buenos días, claro que sí. Buenos días. Gracias. Atado en el cielo. Al dar instrucciones sobre cómo tratar con alguien que ha cometido una falta, Mateo 18, 10 al 18. Dijo Cristo, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Significa esto que Dios promete atarse a cualquier decisión que tome cualquier grupo de personas que se llamen su iglesia? Por supuesto que no. Nada que se haga en la tierra puede cambiar la voluntad de Dios. Amén. La historia de la iglesia a través de casi 1800 años es un registro de faltas y errores, de engrandecimiento propio y de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Ok, un momento antes de seguir allí, hermana. Ustedes, alguno de ustedes o todos ustedes o nosotros todos sabemos lo que el nombre que se le da a alguien que dice, como dice allí, dice, y de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Eso tiene un nombre en la Biblia. ¿Hay alguien que lo sepa? ¿Cuál es el nombre que se le da a alguien o a algo
que busca ponerse a sí mismo en lugar de Dios, en el lugar de Dios. Los dejo que piensen un momentito. A ver. Era como usurpador. Usurpador Usurpar. es uno de los términos, pero hay otro más que conocemos. Sigamos pensando. Sí, es un usurpador, pero tiene un nombre. ¿Alguien más? Se llama anticristo. Se llama anticristo. Anticristo no quiere decir, como siempre pensamos que si una persona dice es antifinanzas, quiere decir que está en contra de las finanzas. O antiley, está en contra de la ley. Sí, el prefijo anti quiere decir y tiene buena traducción como en contra de. Anti lo que sea es en contra. Pero ese prefijo también en el griego, el prefijo anti quiere decir en lugar de. En lugar de. Así que cuando hablamos de un anticristo, no estemos pensando que va a ser una persona o un poder o una institución que esté contra Cristo, porque muchos cristianos entonces se van por el lado de que, si es anticristo quiere decir que no creen en Cristo, están en contra de Cristo, tiene que ser una nación o una persona que sean ateos. No necesariamente. La persona que sea un anticristo puede ser una persona que se llame a sí misma un cristiano. El primer anticristo fue Lucifer. No llegó hasta allá, pero eso era lo que buscaba, ¿verdad? Seré como el Altísimo. Quería ponerse en lugar del Altísimo. No era que se oponía al Altísimo solamente, era que quería la posición del Altísimo. Quería usurpar, como dijo el hermano Sixto, quería usurpar su poder, su oficio, su puesto. Entonces, cuando hablamos aquí de esto, vuelvo a leer, a repetir lo que la hermana acaba de leer, que dice allí, la historia de la iglesia a través de casi 1800 años es un registro de faltas y errores, de engrandecimiento propio y de ponerse a sí mismo en el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Porque si decimos que nosotros podemos perdonar pecados, que los demás deben de venir a confesar los pecados a nosotros, estamos tomando relaciones que solamente le pertenecen a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dijo, se dice en la Biblia, sino solo Dios. Era lo que se preguntaban cuando Cristo le dijo al hombre paralítico que fue bajado en una camilla por un hueco que hicieron en el techo, ¿verdad? Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y fariseos y muchos en la congregación ese día que estaban allí todos metidos entre esa casa, comenzaron a pensar, ¿y por qué le perdona los pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Cristo dijo, para que sepáis que yo puedo perdonar los pecados, también entonces le voy a decir, levántate. Para que ellos vieran que sí tenía la potestad. Cristo tenía la potestad de hacerlo porque él era y es Dios, aunque era y es hombre, 100% también. Entonces, esas son las cosas, a eso es que se está refiriendo aquí cuando dice el que se presenta a sí mismo en el lugar de Dios. Cuando tomamos las prioridades y las funciones que solamente le pertenecen a Dios, entonces estamos siendo anticristos, estamos poniéndonos en lugar de Cristo. Cuando estamos juzgando a otros, también estamos tomando el lugar de Cristo, porque solamente Cristo es el juez, ¿verdad? Siga leyendo, hermana, termine ese párrafo, por favor. Claro que sí. ¿Quién puede, Sí, ahí, ¿quién puede? ¿Quién puede leer la historia de los concilios de la iglesia y decir que Dios estuvo presente en cualquiera de ellos o que él haya incitado o sancionado cualquiera de sus decretos? ¿Qué quiso decir entonces? Un momento, hermana, terminemos allí ese párrafo. Se nos está haciendo pensar
en la historia de la Edad Media, donde hubo concilios de iglesias y reuniones y juntas, etcétera, etcétera, y aún con los reyes y demás, y se hicieron unos decretos que no estaban de acuerdo con Dios, pero que se promulgaban como si fuera Dios el que los estuviera mandando. Entonces tenemos que tener cuidado que en nuestros concilios, en nuestras comitivas, en nuestras juntas de iglesia, cuando tengamos que ver con el error, recuerda que estamos hablando aquí del versículo 1, ¿verdad? Y el versículo 1 estaba tratando de qué? Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Pero lo que se hizo en la Edad Media, concilios o no concilios, juntas o no juntas, votos o no votos, no fue de acuerdo con lo que Dios quería. Se promulgaba como si hubiera sido Dios el que lo hubiera dicho y se llevaba a cabo en nombre de Dios, pero no era lo que Dios quería. Y tenemos que tener el mismo cuidado nosotros en nuestras congregaciones, en nuestros concilios, comitivas, juntas directivas, etcétera, cuando tengamos que ver en cuanto a la caída de una persona, sea espiritual, sea moral, sea de lo que sea, debemos de tener el mismo cuidado que se nos está diciendo aquí en el comentario en cuanto al versículo 1, que no vayamos a promulgar edictos como si fueran de Dios, cuando que no hemos permitido a que Dios convierta y restaure nuestro corazón, a llevarnos al lugar donde, ¿qué? Donde estemos dispuestos a dar la vida por esa persona. Si vamos a la historia de la Edad Media, no hubo nadie. La historia no tiene allí a nadie que se haya levantado en ninguno de esos concilios y haya dicho, un momento, primero me escuchan a mí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por esa persona que se dice que es hereje. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Nadie se levantó a decir así, nadie abogó de esa manera, que es la manera en que Cristo nos está enseñando, buscar restaurar a la persona, no acusar, no compartir y esparcir la situación por todas partes, sino buscar restaurarlos. ¿Y cómo? Orando y pidiéndole al Señor que nos dé en nosotros el amor por esa persona al punto donde estemos dispuestos a dar nuestra vida por esa persona si fuera necesario. Llegamos ahora al... ¡Oh! José está aquí. José, por favor, lees el último párrafo que está allí. Es en la página 151, antes del versículo 2 que está en negrilla. Comienza, ¿qué quiso decir? El versículo, ¿qué quiso decir? Dijo. ¿Qué quiso decir? Sí, el párrafo que comienza con ¿qué quiso decir? Entonces, Cristo. Oh, ok. Ok, lo encontró. Ok. ¿Qué quiso decir entonces Cristo? Justamente esto, su instrucción muestra que él deseaba que su iglesia fuese espiritual, llena del espíritu de mansedumbre, y que cualquiera que hablara lo hiciera como siendo oráculo de Dios. Solo la palabra de Dios deberá estar en el corazón y los labios de aquellos que tratan con su transgresor. Cuando este es el caso, la consecuencia es que con la palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo. Lo que sea atado en la tierra debe necesariamente ser atado en el cielo. Pero este no será el caso si las escrituras no son seguidas estrictamente en la letra y en el espíritu. Ahora sí entendemos lo que Cristo dijo en Mateo 18. Mateo 18, 10 a 18. Hoy no lo leímos todo, pero sabemos de qué habla ya, porque entonces Cristo dijo, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis aquí en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y muchos toman eso como una carta blanca, una carta abierta para hacer lo que quieran. No, Dios dijo que si la iglesia aquí hacía una cosa, Él le iba a poner el visto bueno. Y si lo íbamos a deshacer, Él también iba a decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Eso no es lo que quiso decir el Señor. Y en todo lo que hemos estudiado
la vez pasada y hoy en el estudio de hoy nos damos cuenta y podemos entender que lo que Cristo dijo, lo dijo basado en el hecho de que hemos tratado de restaurar al hermano. ¿Y cómo se hace esto? En oración, en comunión con Dios, en pedirle al Señor que llene nuestro corazón de tal amor que estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro hermano. Literalmente darla. Que si fuera de dar el corazón para un trasplante, diríamos, sí, se lo doy como trasplante, aunque a mí me cuesta la vida. A ese punto, cuando llegamos a ese punto, ¿cómo no va a estar de acuerdo lo que nosotros decidamos en esa forma con lo que el cielo quiere? Claro que está de acuerdo. Claro que está de acuerdo con lo que el cielo quiere. Dice en el Padre Nuestro, que es la oración ejemplar de Jesús, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y saben, hermanos, que el lugar donde el reino de Dios está es el lugar donde la voluntad de Dios se hace. Así que si queremos tener el reino de Dios en nuestro corazón, entonces estemos dispuestos a llevar a cabo lo que la voluntad de Dios quiera que se haga. Y hablando del tema en que estábamos hablando hasta ahora, del versículo 1 del capítulo 6, esto lleva entonces a las características de la preparación para hablar con un miembro que ha errado. Cerraré entonces nuestro estudio repitiendo las palabras de el Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 155. Cuando un hermano peca, ¿siente usted que podría dar su vida para salvarlo? Si siente en esa forma, puede aproximarse a él y ejercer influencia en su corazón. Usted es justamente la persona que puede hablar con ese hermano. Allí entonces se ha cumplido lo que dijo Cristo. Lo que hagáis aquí será hecho en el cielo, lo que desatéis acá será desatado en el cielo, porque estaremos de acuerdo con los principios y el amor divino. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre amoroso, esta mañana hemos estado hablando en cuanto a la restauración de nuestros hermanos, cuando tienen caídas, cuando el enemigo gana la batalla sobre ellos. Señor, verdaderamente que todo lo que hemos hablado es simplemente una declaración y descripción de lo que tú hiciste por nosotros. Tú no solamente oraste hasta que sentiste que podías dar tu vida por nosotros, sino que tú te diste voluntariamente para venir a dar tu vida literalmente por cada uno de nosotros. Ese tiene que ser y debe ser el único espíritu que nos mueva a hacer cualquier cosa y toda cosa a favor de nuestros hermanos. Hay hermanos que son dentro de nuestra propia familia. Hay hermanos que son hermanos de la iglesia. Y hay hermanos que son en nuestro trabajo o en nuestro círculo, en el lugar donde vivimos. Cada uno de ellos son personas por las cuales Cristo dio su vida, por las cuales Cristo pagó con su sangre por su rescate. Ayúdanos, Señor, a ver a cada persona de la forma que tú los ves y nos ves. Te pedimos encarecidamente que cambies nuestro corazón y nos hagas amables, amantes, llenos de mansedumbre. Seamos mansos y humildes de corazón. Así es que nos has prometido darnos descanso para nuestras almas. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.